Hola, ¿qué tal mi querida gente, mi queridísima gente de Peinando la Noticia? Tu amigo y servidor, tú me conoces, el Super SME, sí, de ese glorioso sindicato mexicano de electricistas, hoy día secuestrado por la garra tramposa, corrupta, del que atiende allá en Antonio Caso e Insurgentes 98. Gracias a todos ustedes por permitirnos entrar, les pido dedos arriba. También, si quieren darme un dislike, para mí es igual. Buenos o malos comentarios, los buenos comentarios los aplaudo y los malos los echo al retrete del olvido. Allá atrás en las cámaras tenemos al gran camarada Leo Díaz Cortés. Te doy la bienvenida, Leo. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes. Ya saben, una vez más, gracias por acompañarnos. Leo Díaz, como siempre, con toda la mejor actitud para todos cada uno de ustedes. Espero se encuentren maravillosamente, ya saben, deditos arriba, como dice el compañero Super SME. Super SME, ¿qué onda? ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Muy buen día. ¿A quién me tienes ahora? Digo, la verdad estoy súper inquieto por saber una gran trayectoria, pero quiero que me lo presentes tú. Adelante, Super SME. Claro que sí, mi querido Leo, como siempre presentándote gente importante, gente interesante, y espero que para todos ustedes sea igual de interesante y de importante como lo es para este servidor. Tenemos un invitadazo, un gran invitado que ahorita vamos a ir recorriendo su trayectoria y nos vamos a dar cuenta del por qué. En un video anterior les pedí que no se perdieran esta entrevista. Le doy la bienvenida a mi querido amigo Acelo Ruiz Villaseñor. Villanueva, perdón. No te preocupes. Disculpa. Bienvenido, Super SME. Es que te conozco más como Chelo. Sí. No te preocupes. Bienvenido a mi estudio. Bienvenido, Leo. Gracias. Qué gusto estar contigo, mano. Siempre tu personalidad enmascarada me impone mucho y me siento como frente a un héroe, ¿no? Un héroe popular. Me da mucho gusto. Gracias, hermano. Pues lo poco que hemos hecho me consideran un luchador social. Sigo haciéndolo. Que de hecho, mi querido Leo, ¿qué te crees, Leo? ¿Quién crees que fue la primera persona inmersos en el conflicto de Luz y Fuerza del Centro, en la extinción del Felipe Calderón, el genocida, tú sabes, el usurpador, el pelele, el adicto, el alcohólico, el mentiroso? La porquería del retrete, punto. Ese señor hizo en contra de los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro. Él, precisamente Acelo, Chelo, como eres conocido, fue quien me pidió una entrevista para poder llevar a cabo pues un documental, un pequeño documental. Has de recordar esto, amigo. Sí, fue en 2010. Yo acababa de llegar a la Ciudad de México. Nosotros estábamos siguiendo el conflicto del SME, la extinción injusta del SME por parte del usurpador Felipe Calderón, y nos pareció terrible porque nosotros identificábamos en el sindicato a uno de los pocos sindicatos en México que quedaban, que eran combativos, que defendían los intereses de los trabajadores, y claro que para todos fue una sorpresa amanecer con la noticia de que las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro estaban llenas de soldados. Bueno, hubo toda una orquestación mediática, militar, política, empresarial en contra del sindicato. Y cuando yo llegué a la Ciudad de México tenía poco, estaban en huelga de hambre, me acuerdo, en el Zócalo los compañeros del SME, y en una clase de cine documental me acuerdo que nuestra maestra Mariana Chanillo nos dijo: oigan, pues hay que hacer un retrato, ¿no? Un retrato documental sobre alguien, pues para la clase documental, cómo contar una historia y tal. Y yo me acuerdo que recientemente te había visto yo en una manifestación y te busqué. Para ser honesto, no me acuerdo, cabrón, pero yo, obviamente, por tu vestimenta y por todo... La motocicleta. La motocicleta, pues me parecía un personaje interesantísimo. Y además coincidía con lo que yo pensaba, ¿no? Coincidía con la defensa de los trabajadores. Y por eso fue que grabé ese videín, por ahí quedó, ¿no? En YouTube, pues ahí sí lo pueden subir a su página para que la banda lo vea. Sí, por supuesto. Me acuerdo que fuimos ahí a grabar al gimnasio del SME, ¿no? Sí. Grabamos arriba de la moto, junto con mi amigo Jorge Linares, sí. Sí, como no, los dos estuvieron ahí conmigo. Estuvo muy padre ese video, yo te agradezco, en lo personal te agradezco porque de alguna manera elevas al héroe o al personaje, como pues dices,
soy un luchador social y eso me gustó muchísimo, agradecidísimo, gracias por ese momento, porque Leo, déjame decirte antes de empezar con lo que hace Chelo y bueno, su trayectoria dentro de lo que es el cine y dentro de lo que es el monerismo o las caricaturas políticas. Él me buscó, me dijo alguien que me andaba buscando a alguien, fue por medio de otro camarada. Creo que seguramente. Sí, fue por medio de un camarada que también estaba en la escuela. Él me dijo, te está buscando un compañero mío que te quiere hacer pues una entrevista, un documental. Me presté, muy agradables ellos, muy jóvenes. Pues muy joven, ¿qué edad tienes, Chelo? No, pues yo tengo 37, pero eso estamos hablando que fue en 2010, o sea, yo tenía 20, pues las matemáticas me salen muy mal, pero 24 años, 25. 24, sí. ¿Estabas iniciando a estudiar en dónde? En el Centro de Capacitación Cinematográfica donde estudié cine. En Churubusco. Sí. En Churubusco, claro. ¿Estudios Churubusco? Atrás está el Centro Nacional de las Artes, sí. Ahí. Ahí hay mucha gente que estudia pintura, arte, escultura, etc. Ahí está teatro, danza, muchas música, hay varias escuelas de arte ahí. ¿Qué me puedes decir un poquito de esa escuela? Algo que sea relevante. Pues es una escuela muy importante de cine en este país. Han estudiado grandes cineastas ahí. Y bueno, pues yo apliqué a estudiar a esa escuela. En 2010 fue mi ingreso. Complicado porque yo vivía en Oaxaca, viví toda mi vida en Oaxaca. Y apliqué con las vanas esperanzas de pasar, porque pues es un examen que es legendario por lo complicado que es. Solo aceptan a 15 personas y bueno, tuve la fortuna de ser una de esas 15 en 2010 y pues qué bueno. Ahí estudié cine, ¿no? Y bueno, venir a esta ciudad, a la maravillosa Ciudad de México, como diría el poeta, te declaramos nuestro odio, magnífica ciudad, porque como que siempre hay una relación de odio y de amor hacia ella. No solo que se vea complicada, pero a la vez es hermosa y a la vez tiene todo. Pues me acercó a personas muy interesantes como tú, ¿no? Muchas gracias. Y otros compañeros que he conocido en estos años. Muchas gracias. Oye, Chelo, hablando de Oaxaca, háblame un poco de tus inicios. Yo sé que tú empezaste precisamente en esto del monerismo, la caricatura política en Oaxaca, en algunos periódicos por allá. ¿Me puedes hablar un poco de esto? Claro, bueno, yo desde que era niño, creo que a todos les pasan. Yo también sé que tú eres dibujante, ¿no? Que hay una permanente afición por el dibujo, por el trazo, por llenar las libretas de matemáticas y de física de dibujos en lugar de poner atención a la escuela. Entonces yo tenía ese sueño, ¿no? Quería yo ser dibujante. Y obviamente decidí ser dibujante de caricatura política o de monos, monero, ¿no? Porque siempre cuento que en mi casa había libros de Ríos, había libros de Naranjo, había libros del Fisgón, ¿no? Entonces mi acercamiento hacia el dibujo, había libros de Quino, era a través de la caricatura de denuncia, también la caricatura política, la crítica social. Entonces yo empecé a trazar monos, ¿no? Entonces desde muy chavito tenía una compañera que era mi compañera de secundaria, que se llama Andrea. Ella me dijo, oye, pues haces monos, mi papá trabaja en el periódico, ¿no? Dame un dibujo para que lo publiquen. Y pues estuvo muy chistoso porque tenía yo 14 años, iba en segundo de secundaria, y me publicaron en un periódico oaxaqueño que se llama El Imparcial. Y pues mandaba dibujos cada semana, cada cierto tiempo. Sí me publicaban, que para mí eso era fascinante, ¿no? Ver como un dibujo tuyo publicado en una revista o en un periódico que podías encontrar en las esquinas, en los puestos de periódicos, era muy satisfactorio. Pero yo nunca logré que me pagaran por ello, ¿no? Entonces como que esa afición, ese sueño, digamos, como que quedó guardado ahí en un cajón. Y empecé a dibujar. Dibujé en Oaxaca, en periódicos, revistas. Me pagaban 100 pesos. Cualquier por cosa. La caricatura, a veces ni me pagaban, ¿no? Pero uno feliz. Yo por saber que... A mí me gustaba mucho, me sentía muy contento, ¿no? De publicar mis monos. Pero fue hasta que llegué a esta ciudad, en una de esas que no tenía yo nada de lana, estaba yo muy corto de dinero, pues estaba yo estudiando, no tenía tiempo de tomar un trabajo formal, que mandé mi dossier de dibujos que había hecho en Oaxaca y los mandé al Chamuco. Entonces
tuve la fortuna que les gustaron mis monos y empecé a publicar, ¿no? Primero esporádicamente y ahora ya casi regularmente en la revista, que es una de las revistas de humor político más viejas de este país y con ¿no? una gran Y de gran trayectoria. circulación. Y con mucha gente que la sigue, la ve y la defiende, ¿no? A pesar de que hemos pasado por momentos complicados en la historia de este país, ¿no? Primero una revista de oposición, de combate, ¿no? A los gobiernos neoliberales y pues ahora en estas nuevas circunstancias políticas, pues es una revista que se redefine, ¿no? De qué es, qué piensa y qué opina sobre los temas nacionales, ¿no? Búsquenla en sus puestos de periódicos, es muy buena, El Chamuco. no se van a arrepentir. De hecho, le venía comentando al camarada Leo Díaz Cortés que no cualquiera entra al Chamuco, no cualquiera, esa es la realidad. Tienes que tener pues un carácter, ya sea dentro de lo social, de lo político, de lo sindical, para poder plasmar un cartón y darle un sentido que la gente entienda. Porque dibujar cualquiera podemos, dibujar cualquiera puede hacer un monito ahí, pero lo que tú quieres transmitirle a la gente lo debe absorber y entenderlo. Para mí el Chamuco, mis respetos. ¿Qué me podrías decir sobre esta situación? Pues fíjate que es una revista importante porque son los primeros pasos para que a veces es una revista que sirve como un campo de entrenamiento, ¿no? Para poder seguir publicando o hacer obras de largo aliento. Y claro, nos han mandado, ahora yo soy del consejo editorial de la revista y generalmente nos mandan monos, chavos que quieren empezar, ¿no? Y es complicado porque muchas veces dibujan muy bien, ¿no? O son grandes dibujantes, pero a veces les hace falta como la postura política, la crítica, o por ejemplo muchos creen que porque saben dibujar pueden ser caricaturistas políticos, pero me da la impresión de que no necesariamente, porque para hacer una crítica política tienes que tener una posición, o tienes que entender de política, o te tienes que informar mucho, ¿no? Claro. Entonces, pues es complicado, pero por fortuna yo creo que la revista está pasando por un buen momento, hay muy buenos compañeros, muy jóvenes, o sea, digamos las grandes luminarias que fundaron la revista y por los que todas la conocen, Ríos, El Fisgón, Hernández, Helguera, en paz descanse, Rocha, Rapé, pues todos ellos, digamos que ya le están dejando el espacio a las nuevas generaciones y hoy tenemos una camada de moneros que a mí me parece muy buena. Y por ejemplo, justo ahora que estamos en este momento, 2023, quinto año de la llegada de Andrés Manuel López Obrador, se habla mucho de que la revista, por ejemplo, pues es chayotera, está vendida al gobierno, pero quienes dicen no la han visto, porque dentro de la revista se hace crítica también a las políticas del gobierno, a las cosas que no están resueltas, y se le da también duro, ¿no? Quien lo piensa no la compra, pero bueno, quienes la compran entienden qué pensamos nosotros, ¿no? Es una revista muy libre de línea editorial, muy laxa, donde lo que sí nos identifica es que todos nos consideramos gente crítica, ¿no? Gente políticamente que está del lado de las causas populares, eso sí. Sí, claro, por supuesto. Algo que decirme acerca de esta situación de los moneros, del arte que nos cuenta Chelo, como él firmas Chelo. Sí, así es. Se llama Celo Ruiz, pero firma Chelo. Ya mucha gente lo conoce como Chelo. Uh-huh. De hecho, yo platicaba por ahí con alguien y me decía, ¿a poco conoces a Chelo? Y asombrado le digo, sí, por supuesto. Él me hizo a mí un video. ¡Ay, de verdad! Sí. O sea, ya tienes a tu gente que al igual que como estos moneros o caricaturistas, pues van teniendo sus fans. Tú también tienes tus fans, querido amigo. Pues no sé si fans, lectores, un público con el que me comunico, ¿no? Claro, hay gente en las redes sociales a las que ya sé que siempre comentan, ¿no? Siempre le ponen like y pues les agradezco que les guste mi trabajo, ¿no? Porque ahora sí que suena a un perogrullo, pero sin público pues no somos nada, ¿no? O sea, puedes dibujar igual que un realizador de contenido, ¿no? Si nadie te ve, pues no tiene sentido, ¿no? Claro, por supuesto. Hacer lo que haces. Uh-huh. ¿Algo que decir, mi querido Leo? Me parece un modo de mentira. ¿Qué tal? Buenos días, perdón. Tienes completamente la razón. Si nadie te ve, nadie se apega a lo que tú estás haciendo, prácticamente tienes una vida vacía, porque bien lo estás diciendo, todos los compañeros que te dan un dedito arriba, un like o un vistazo,
por la serie que haces de caricatura en la revista de Chamuco. Al final de cuentas, qué bueno que tienes grandes seguidores que ya te están reconociendo, validan tu trabajo, pero ¿qué hay más de todo esto? Lo comento porque ahorita me estás diciendo una revista, pero yo sé que hay más. ¿Qué me puedes platicar de ello? Bueno, aparte de la revista, creo que, sabes, dibujo también en el Universal. Por supuesto, ya iba a pasar eso. En la revista Zócalo. Y bueno, y también, sí es cierto que fíjate que este tema del público es interesante porque a veces puedes complacer al público, ¿no? O sea, puedes hacer algo que tú sabes que a la gente le va a likear, ¿no? Pero a veces también tienes que ser congruente contigo mismo, ¿no? Por ejemplo, fíjate que el domingo pasado, este domingo que acaba de pasar, publiqué un cartón hice una caricatura de México, como si fuera un barco incendiándose, ¿no? Entonces como que había un montón de gente dentro de ese barco viendo en un letrero que decía el gran show de los aspirantes a capitán y de este lado el fuego, ¿no? Entonces la gente, como que yo lo que quise hacer es estamos en un momento de mucha violencia, el fuego decía violencia. Claro. Porque está pasando eso, ¿no? Sí. Pasó que asesinaron a Hipólito Mora, pasó que secuestraron a 16 trabajadores en Chiapas. México pasó por una ola de violencia, ¿no? Y como que de repente nos imbuimos tanto en el asunto de la sucesión presidencial que a veces olvidamos eso. Entonces yo lo dibujé y fíjate que se me fueron yo decía, porque claro, en el público que tenemos, pues si le pegas a la oposición, le pegas a la derecha, pues es mejor. Pero yo dije, pues también tenemos que pensar en lo que no está bien. Claro. Y lo que no está bien es que hay un problema de seguridad que sigue siendo un problema. Yo no niego que se esté atendiendo de otra manera, diferente a lo que hizo Felipe Calderón, ¿no? Que solo fue, como diría el presidente, darle palos al avispero. Pero también es un asunto que se tiene que resolver y no porque... pues sí, no por nuestras simpatías políticas tenemos que aceptar X o Y cosas que tienen que cambiar, ¿no? Claro. Que se tienen que resolver porque el asunto de la seguridad es muy importante. Muy bien. Hablando del Universal, he visto que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, me pongo de pie, señor presidente, he visto que pues tiene ahí sus estirones con el Reforma, el Universal, etcétera. Tú, siendo un monero, entendería yo, más de izquierda que de derecha, ¿qué experiencia te deja estar en el Universal para con el gobierno? Tú sabes que en sexenios anteriores tú criticabas a un presidenciable y, no sé, quizá un Rius, que tengo entendido que fue golpeado, que lo llevaron a una sierra, que ahí lo intentaron fusilar. Lo intentaron fusilar. Hicieron un simulacro de fusilamiento. Así es, para que acallarlo. ¿No te ha sucedido esto en este sexenio? Creo que es un sexenio que permite, no hay mordaza. Me he dado cuenta que ya no existe la mordaza. ¿Tú no tienes ese problema? Pues fíjate que hay una cosa muy curiosa. Decía Lenin que la libertad de expresión se corta a partir de quienes tienen acceso a los medios de comunicación, quienes tienen acceso al papel, ¿no? Eso es muy curioso porque yo creo que ha cambiado mucho, ¿no? La relación de los medios de comunicación con el gobierno. Ahora es algo que es evidente. Hay una orquestación mediática de pues grandes medios de comunicación, entre ellos el medio en el que yo trabajo. Sí. El Reforma, ¿no? Sobre todo yo creo que de manera más abierta, y de radiodifusoras, de latinos, ¿no? Letrinos, le digo yo. Letrinos. Que están orquestándose a un ataque permanente contra el gobierno federal, que es algo que no se había visto en México. Nunca. O sea, yo me acuerdo que cuando estaba Peña Nieto, todas las portadas de todos los periódicos, ¿no? Estaban a favor de él, en que era el Salvador de México. Las reformas estructurales, el pacto por México, ¿no? Entonces era muy curioso porque todos estaban orquestados y entonces no había esta narrativa que hoy se dice, ¿no? De que vivimos en una dictadura. En ese momento yo creo que sí vivíamos en gobiernos pues con tendencias dictatoriales, ¿no? Yo no sé si te acuerdas, Super Esme, cuando fue el Pacto por México, que todos los partidos, PRI, PAN y PRD, votaban sin pensar a favor de reformas lesivas contra
contra el pueblo, entre ellas la reforma educativa, y que la reforma educativa le costó a este país la vida de compañeros. En Nochistlán tengo entendido que tus papás son maestros. Mis papás son maestros. Ah, qué bueno. Ahorita platicamos. Sí, mis papás son maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y bueno, eso pasaba en el sexenio pasado, ¿no? O sea, era infame, pero el problema es el problema de la narrativa. La narrativa mediática que la gente común consume, pues no te muestra ese tipo de cosas, ¿no? Hoy estamos en una narrativa contraria, ¿no? La mayor parte de los medios de comunicación aseguran que vivimos en una dictadura, que somos casi Venezuela, Cuba, Corea del Norte juntas, ¿no? Sí. Y bueno, eso es un asunto complicado. Y lo que me comentas del Universal es que, bueno, yo sí publico en un medio de comunicación, digamos, que tiene una línea editorial concreta, pero yo tengo la fortuna, el privilegio, no sé, la suerte. Y yo creo que muchos de mis colegas moneros es que han logrado, tenemos un espacio en donde tenemos una posibilidad de maniobra bastante grande. O sea, yo debo de confesar, porque es real que yo publico lo que yo quiera, ¿no? Claro. No sigues línea. No, a mí, o por ejemplo, fíjate que es muy curioso porque en internet, en las redes sociales, en el Facebook, pues cada vez que publicas un cartón y digo, mi colaboración publicada en el Chamuco. Entonces, en Chayotero, no sé qué, te da línea Jesús Ramírez Cueva. Sí. ¿No? Creen que Jesús Ramírez Cueva mueve todo. O luego me dicen, o cuando publico en el Universal, ¿no? El Lunaversal, ¿no? Por lo de García Luna. Y no sé qué. Y bueno, yo no puedo hablar por los dueños de los medios de comunicación donde yo trabajo. Digo, yo ejerzo mi libertad de crítica como yo quiera y por fortuna hasta el momento no he tenido ningún problema. Tengo, claro, como que hoy en la vida digital pues hay mucho ruido, ¿no? Y tú avientas un cartón al mar de las redes sociales y pues a veces te va bien, a veces te va mal. O sea, digo, una mentada de madre pues siempre, ¿no? Chayotero, vendido, hijo de Claudio X González. Me han dicho de todo, ¿no? Pero bueno, uno tiene que mantenerse pues ecuánime ante eso, porque pues ahora sí que si has decidido hacer tu trabajo público, pues te tienes que aguantar, ¿no? Claro, claro. Pero bueno, lo que sí es que uno trato en la medida de lo posible de ser congruente con lo que yo creo y con lo que yo pienso, ¿no? Muy buena congruencia, mi querido Leo Díaz Cortés, hablando pues de este lado que es el monerismo, la caricatura política, el ilustrador, ¿no? Dejando un poco eso a un lado, ¿te presumes de izquierda? Yo creo que esa definición podría... ahora hay debates, ¿no? Sobre qué es la izquierda, qué es la derecha, porque en todo última ola de movimientos por los derechos de las minorías, pues hasta se confunde, porque hay gente de ultraderecha que está a favor del aborto, por ejemplo, ¿no? Sí, claro. Entonces, o que está a favor de algunos temas políticos que hoy están en boga. Yo me considero de izquierda, sí, me considero marxista. Yo creo que tenemos que aspirar a una sociedad en donde no exista la explotación del hombre por el hombre y todos tengamos acceso a las mismas oportunidades y donde la riqueza, la acumulación obsesiva de la riqueza no sea lo que nos rija como sociedad, ¿no? Okay. Porque es lo que le está dando la madre al mundo, ¿no? Así es. O sea, por ejemplo, hoy no nos importa destruir bosques, destruir áreas naturales, destruir la salud emocional y física de las personas con tal de ganar dinero. Es absurdo, ¿no? Es absurdo que la mayor parte de la riqueza esté concentrada en un puñado de manos. Es innecesario y que haya gente que no tenga acceso a la vivienda, a la comida, ¿no? A la mínima seguridad. Entonces yo creo en eso, ¿no? Yo creo en eso. También un gran luchador social, es lo que puedo percibir. Por ahí supe que estuviste apoyando alguna situación en Oaxaca de unos manantiales.
No sé si me puedas platicar un poco de eso. Bueno, lo que pasa que en Oaxaca pues Oaxaca vive una permanente agitación social, porque es uno de los estados más pobres de este país, y al mismo tiempo de ser uno de los estados más pobres, es un estado con un fuerte arraigo de las costumbres indígenas, que se basan mucho en la comunidad, en compartir, en poner al frente al colectivo antes que lo individual. Entonces en Oaxaca pues hay muchos movimientos sociales de cualquier tipo, de defensa de la tierra, de defensa de los derechos sociales, sindicales, de la lucha por ¿Que has estado inmerso? Pues sí, yo cuando era muy chavito, digamos desde que yo tenía 14, 15 años, pues yo milité en las organizaciones sociales, en el movimiento social oaxaqueño. Entonces en 2006, mientras aquí en Ciudad de México pues estaba en boga el conflicto postelectoral del 2006, con el fraude electoral a Andrés Manuel López Obrador, en Oaxaca estábamos generando un movimiento popular de gran envergadura que abarcaba sindicatos, organizaciones sociales, colonias, ciudadanos, que formaron la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca y que estaban en contra del gobierno de Ulises Ruiz, ¿no? Cuya bandera de lucha era la renuncia, la caída, ¿no? La destitución de Ulises Ruiz Ortiz como gobernador de Oaxaca. Entonces yo viví esos movimientos sociales. ¿Desde pequeño? Pues sí, era yo adolescente, ¿no? 14, 15 años. Estuvimos en muchos movimientos, ¿no? O sea, ya ahora que lo recuerdo, ya está, me siento veterano. Uno de ellos es el del 2006, ¿no? En Oaxaca, sí. Oye, antes de salir de esto de los monos, yo te noto una influencia, no sé, veo tus caricaturas, así pones muchos monitos, claro, con el contenido social, político, etcétera, lo que sea, pero veo como una influencia de Sergio Aragonés, quizás hasta de Gabriel Vargas, el creador de La Familia Burrón. No sé qué me puedes decir acerca de esto. No, pues creo que tienes razón respecto a Sergio Aragonés. Ya a Gabriel Vargas y a La Familia Burrón ya los conocí tarde, pero de adolescente llegaban a mis manos junto con un amigo de la secundaria. Nos llegaban cómics en ese momento estaban editando en México Gru el Bárbaro. Oh, claro. De Sergio Aragonés. De Sergio Aragonés. Claro. Y había también una historieta que se llama Boogeyman, que eran como historias de terror. Sí, y a mí claro. Sergio Aragonés, cuando lo vi dibujar, es que uno es víctima de sus influencias, ¿no? Me voló la cabeza, como el tipo de monos, ¿no? La complejidad, sí. que parece que los dibuja así. Sí, no, bueno. En un centón. y yo intenté, la verdad, pues todos aprendemos un poco copiando a los maestros, ¿no? Entonces yo intentaba dibujar como él. También me influyó mucho, digamos, en términos de estilo, pues Ríos, ¿no? Ríos, claro. Ríos que me parece, aquí tengo un original de Ríos. Mira, un original de Ríos, mi querido Leo. Es una historieta que... Son originales, que salió publicada en el Chamuco. Mira, aquí está, hablando del rey de Roma, aquí está Felipe Calderón. Felipe el Cubas Calderón Hinojosa. Y bueno... Sí, esta gran influencia. Mucha gente, yo recuerdo que en épocas de mi juventud me decían, es que no me gusta cómo dibuja Ríos. ¿Cómo que no te gusta? No manches, es uno de los moneros más reconocidos, ¿no? A nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Ríos significó para México, para los moneros mexicanos, y yo creo que algunos, o varios latinoamericanos, un gran parteaguas. Primero porque él ensanchó la libertad de expresión en este país. Él empezó a hablar de temas de los que no era posible hablar, del PRI, de la Virgen de Guadalupe, del ejército. Así es, correcto. O sea, él hablaba de Cuba. ¿Te acuerdas de los agachados? Además tenía un gran sentido del humor. Y yo creo que Ríos sí hizo una escuela entre la gente y entre los moneros, ¿no? Y aparte de que su dibujo, aunque no era un dibujo preciosista o complejo, era un dibujo muy efectivo, que con una línea te podía transmitir lo que él quería. Bueno, él hacía en sus mejores momentos 32 páginas de historieta a la semana, man. Te comentaba, Leo, que podía escribir un libro, escribir e ilustrar un libro
no sé, a lo mejor en 1 mes, 2 meses. Era rápido el señor y tenía una capacidad para poder transmitirte lo que él plasmaba, ¿cierto? Sí, él es una leyenda. Él es una leyenda y yo creo que todos los dibujantes, porque además tengo varios amigos que se dedican a esto, todos lo tienen en un lugar muy especial. Claro, porque por supuesto. Él hizo muchas cosas por la libertad de expresión de este país y por este país y por intentar educar a la gente de México. No, para mí él es parte de... Tantos y tantos conflictos que han habido en México, el Halconazo 1968 y todo, ¿no? Lo que ha venido sucediendo, pues, de la revolución hacia acá. Ujú. Entonces, Ríos, mi reconocimiento, mis respetos al señor Ríos. Y bueno, como otros muchos, quería decirle a la gente, si no saben, Sergio Aragonés es un monero español. Tengo entendido que trabajó también en revistas como Mad, Estados Unidos, y su estilo era un estilo que salía del contexto o salía de lo que muchos podían hacer, y eso llamaba mucho la atención para mucha gente. Por eso es que yo veo tu estilo que se apega o tiene algo de parecido. Sin embargo, se lo comentaba fuera de cámaras aquí al camarada Chelo, monero del Chamuco y también ilustrador del Universal. Te comentaba que para mí veo en ti un monero que puede llegar a estar al nivel de Ríos o al nivel de cualquiera de los muy buenos, Rocha, etcétera, ¿no? A mí me parece que tú traes un estilo único que con el tiempo serás uno de los moneros reconocidos aquí en este país. Bueno, me pues, parece. Muchas gracias, hazme la buena. No, yo siento que sí. Ojalá, gracias. Como me decías hace rato, se le está dando nueva oportunidad a las nuevas figuras y yo creo que tú, bueno, ya traes tu camino recorrido, pero eres de los que llegarán. Por cierto, háblame de el premio de periodismo dentro de esto de la caricatura. Sí. Bueno, nada más quiero hacer una acotación, Leo. Tú sabes que él también es monero, ¿no? Sí. Super Esme también dibuja muy bien, hace carteles y todo. Ahí para que el público conozca también tu trabajo. Muchas gracias. Porque aparte de ser sindicalista, luchador social, también te dedicas a los monos, ¿no? Sí, muchas gracias. Es algo muy interesante. Qué raro, ¿no? Qué raro, sí. Además de que me gusta lo que tú haces, o sea, yo escribo novela, sí. Yo escribo cuentos de terror, cuentos citadinos, historias, y eso tiene que ver mucho con lo que vamos a pasar en segundo término, que es la cinematografía, lo que tú estudiaste, ¿no? Órale, porque va. Lo del monerismo se le dio, lo hizo, yo entiendo que tiene la influencia de su señor padre también, debe de ser también una persona al estar metida en el magisterio, y tu madre que entiende los problemas sociales y todo lo que se ha dado. ¿Me podrías decir el nombre de tu señor padre, tu señora Claro. madre? Un saludo a mi papá, Celo Ruiz Méndez, se llama como yo, y a mi mamacita, Angelina Villanueva Ortiz, que están allá en Oaxaca. Un saludo. Les mandaré la liga. Oye, sí, ¿no? Claro, porque pues ellos, bueno, mira, yo creo que tú aprendes o te influencias, mamas de lo que te rodea de niño, ¿no? Así es. Es inevitable. A veces dicen que a veces puede ser para bien o para mal, ¿no? Entonces, cuando yo era un chamaquillo, pues por fortuna todavía no estábamos metidos en esta época en la que te lo pasas viendo un teléfono obsesivamente durante horas, entonces tenías chance todavía de poder ver un libro, ¿no? O de poder ver a los ojos a las personas, jugar en la calle, cosas que cada día son más complejas hoy. Y en mi casa pues había muchos libros, entonces yo creo que por ahí fue un poco el asunto de la moneada, ¿no? ¿Quién compraba esos libros? Mi papá, pues mi papá como era maestro normalista. Ok, ahí es a donde yo quería papá llegar. y mis papás ahora ya son jubilados, pero ellos fueron del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, pero bueno, no del Bester. Sí, no. Sí, no el del Bester, sino la parte disidente, ¿no? En Oaxaca, la sección 22, que forma parte de la Coordinadora Nacional, que siempre intentó democratizar Así es. el Sindicato Nacional de manera permanente, y creo que
hasta ahora ha sido uno de los que se ha mantenido más fiel al movimiento democratizador, pues tenía su lugar, tenía, digamos, su influencia en Oaxaca. Mi papá como era normalista, mi mamá también era trabajadora de la educación y eran sindicalistas, pues había libros, entonces, pues cuando estás chavito, pues agarras, no, o sea, no sabes, no entiendes, ¿no? Pero yo me acuerdo que como los libros de Ríos tenían monitos, pues yo los leía, ¿no? Te los absorbías. Sí, pues entonces ahí hubo... Por eso Ríos es muy relevante en mi historia personal, ¿no? Porque él fue por el que me volví comunista, por el que me volví monero, ¿no? Y aunque nunca logró que me volviera vegano, porque también él era vegano. Del veganismo. Sí. Y yo no puedo... ¿Te gusta la carne? A mí me gustan los taquitos. Sí. Los taquitos de suadero y los taquitos de pastor, entonces sí. Muy bien, muy bien. Oye, ¿cuántos hermanos tienes? Yo tengo 2 hermanos, sí. 2 hermanos, menores, mayores. Tengo una hermana mayor y un hermano menor, sí. Ellos no se dedican a algo. Ellos se dedican a la educación, ellos son trabajadores de la educación, maestros. Yo le quiero mandar un saludo a la madre, al padre y a los hermanos de mi querido amigo Chelo, su amigo Super Esme. Un saludo hasta allá porque yo respeto mucho la docencia y respeto, por supuesto, mucho al magisterio. ¿Okay? Sí, había una gran alianza entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Yo me acuerdo que en aquellos asiagos años del 2006, cuando la ciudad de Oaxaca y los primeros cuadros de la ciudad estaban en plantón, estaban con los maestros ahí en sus lonas, sí. manteniendo este esfuerzo de lucha social, pues llegaban camiones del SME, ¿no? Llegaban camiones del SME con víveres para los compañeros, ¿no? Déjame decirte que en esas épocas era el ex líder Rosendo Flores quien pues estuvo apoyando diferentes causas sociales, entre ellas la del magisterio. Sin embargo, ya más para acá llegó Martín Esparza Flores, quien en un momento se presumía como un líder de izquierda y le dio la espalda al sindicalismo. Hoy día pues es un hombre que se ha coludido con empresarios, tiene una empresa Mota-Engil, que es una empresa portuguesa de donde se desprende Grupo Fénix y donde él es miembro del consejo. Le dio la espalda a los trabajadores sindicales o sindicalistas y nos hace a un lado, y él se hace millonario, rico, con un puñado de gentes que lo ovacionan, lo siguen, y bueno, es la gente que lo protege. Maneja otros grupos como la NUE, maneja otros grupos de porros y golpeadores, y los ex trabajadores de Luz y Fuerza que estamos hoy día con ese mismo ex líder Rosendo Flores, quien regresó como el ave fénix para recomponer lo que desde el 2009 y hasta la fecha está pasando. Tú me hiciste ese video en el 2010, no has de saber mucho de la situación, pero existe una pugna entre el SME secuestrado, el de Martín Esparza, y el SME democrático de Rosendo Flores, que hoy se mueve con el Frente Amplio de Unidad para bien de los trabajadores electricistas. Les han dado ya 9,000 jubilaciones a los trabajadores que lograron más de 20 años o 19 años, 6 meses, un día, que propiamente se convierte en 20 años, así como desatorar las hipotecas que se quedaron atoradas en el gobierno. Llega Andrés Manuel, ayuda a Rosendo Flores y a los trabajadores, y Martín Esparza lo único por lo que pugna es por un contrato de 1,700 megawatts, una generadora, y seguirle sirviendo a Mota-Engil. Entonces, para que la gente lo sepa, como lo que me decías del magisterio, no los del el Bester Gordillo, los de este lado estamos con Rosendo Flores, los de aquel lado, los traidores, están con Martín Esparza, quien hoy día coludido con, lo tengo que decir, Luisa María Alcalde Luján, como ex secretaria del Trabajo, entregando tomas de nota a líderes charros. Esa es la realidad que sucede en el SME hoy día. Y como me decías, el magisterio, porque la gente a veces no entiende cuál es la situación. Claro. Está muy bien, pues mucha suerte y mucho ánimo. Dios quiera todos que los trabajadores del SME. Del sindicato. ¿Les quisieras mandar un mensaje a ellos, a los que están luchando por lograr la reinserción laboral? En tu carácter de monero y de cineasta. Fíjate que más que un mensaje, yo creo que para mí es importante no perder la memoria histórica, ¿no? ¿Qué ha pasado en este país?
de dónde venimos, qué se ha hecho, ¿no? Por ejemplo, me llama mucho la atención que lo que pasó con el Sindicato Mexicano de Electricistas, pues fue un golpe atroz al sindicalismo mexicano, a los trabajadores, porque se intentó eliminar a un sindicato independiente, que no era un sindicato blanco, que no era un sindicato al servicio... Un charro, sindicato charro. Un sindicato al servicio de los empresarios, por medio del ejército, ¿no? Encabezados por Javier Lozano. El Saco de Pus. El Saco de Pus, que muy buen apodo, ¿no? La Chiva Loca. Y al frente es Felipe Calderón, ¿no? Sí, correcto. Y no debemos olvidar quiénes son estas personas, de dónde vienen, cuál es su postura, ¿no? Esta es una postura en contra de los trabajadores, en contra del pueblo de México, en contra, pues ahora sí que a favor de los intereses más egoístas, más terribles, más mezquinos que tiene este país, ¿no? Y eso es muy importante porque en este río revuelto o en esta llamada polarización que dicen, ¿no? De que se habla mucho de política, ¿no? Todo el tiempo estamos en este debate permanente. Pues Felipe Calderón y el Saco de Pus están intentando tener una postura, quieren hablar, quieren dictar cátedra, pero no hay que olvidar lo que hicieron, ¿no? Claro. Para mí ese es el mensaje que es más importante, ¿no? Y también para todos los que vivieron las afectaciones por parte de esos gobiernos neoliberales, pues no olvidar quiénes son, ¿no? Y a qué intereses defienden. Así es. No, pues gracias. Leo, ¿alguna pregunta que quieras hacerle a nuestro camarada Acelo Ruiz, Chelo Monero, ilustrador del Universal también, para antes pasar a lo que es pues su otra cualidad que él sabe manejar bien y lo hace muy bien? Híjole, es que sí tengo bastantes, pero esas preguntas se las vas a hacer tú, Supersme. Yo lo sé porque ya vas para allá. Ok. Prefiero dejarlo porque aquí hay dos cuadros muy interesantes que, de hecho, ahorita que llegamos me movieron mucho la atención, pero eso te toca a ti, porque yo creo que ya vas por esa índole. ¿Tú te refieres a los cuadros que tiene aquí la publicidad de Oblatos, El vuelo que surcó la noche e Historia de una aurora y dos ocasos? Háblame un poco del estudiante Chelo. Llega a la Ciudad de México. Vamos a dejar a un lado lo del monerismo, que es genial, pero vamos a pasar ahora, pues, otro paso más grande. Un paso, pues vamos a llamarlo un paso que va a la par con el monerismo, porque también tiene que ver con lo social. Es un paso enorme. Ahorita van a saberlo por qué. La verdad, para mí, mis respetos por estos cuadros, o sea, independientemente de lo que son, pero que los platique. Ok, háblame un poco. Llegas de Oaxaca con poco dinero en las bolsas. Yo no sé, rentabas, cómo venías, qué hacías, vivías con alguien, eras roomie. ¿Cuál fue tu situación? Y llegas al cine, ¿cómo te interesas en esta escuela de arte, colegio de cinematografía? ¿Cómo te interesas tú por eso? Una vez que, bueno, tú estabas más inmerso en la caricatura, ya me contaste que allá hacías algunos dibujitos gracias a alguna amiga. Y bueno, te publicaban, pero no te pagaban. Generalmente eso sucede a la gente que empieza o quien no es reconocido, pero conforme vas dando pasos, vas obteniendo mayores beneficios. ¿Qué sucede con el estudiante que llegó de Oaxaca a México? Haz de cuenta que ahorita recuerdas cómo entraste a México. ¿Tenías miedo? ¿Cuál era tu intención? ¿A qué ibas, Chelo? Mira, fíjate que eso es muy... Es interesante porque yo en realidad no quería, a diferencia de muchos de mis amigos y compañeros que pues todos querían ser cineastas, ¿no? Veían películas de grandes autores del cine mundial o tenían acceso a la cineteca. Pues yo no. Claro, teníamos acceso a un cine muy importante que fundó Francisco Toledo en Oaxaca, que se llamaba El Pochote, donde pasaban películas de arte, pero mi acercamiento al cine es muy raro y muy peculiar porque, como te comenté, yo estaba dentro del movimiento social oaxaqueño. Yo milité en una organización que se llama Frente Popular Revolucionario, una organización del Partido Comunista de México, marxista-leninista. Yo ahí estuve varios años con ellos y yo era el que hacía la propaganda. Entonces yo hacía los carteles, hacía los volantes, hacía los periodiquitos, editábamos cosas junto con un
junto con otros compañeros. Ahí el trabajo nunca era individualista, nunca era personalista, éramos un colectivo. Común. Era en común y eran comisiones y cada quien hacía cosas. Entonces yo hacía comunicación, prensa y propaganda, le dicen en las organizaciones. Sí, prensa y propaganda, sí. Entonces a mí empezó a llamar mucho la atención la comunicación. Entonces me empecé a interesar por el diseño, por la redacción, por la fotografía, por cómo transmitir de mejor manera un mensaje. Y en una de esas un compañero del movimiento, era el año 2004, me cuenta que se están organizando los colectivos, los sindicatos, las organizaciones, ante la llegada de un nuevo gobernador que traía una política neoliberal muy abierta, neoliberal y facha, pues era un cabrón que mandó a detener y asesinar a muchos compañeros, Ulises Ruiz. Entonces teníamos que hacer un video para poder expresar eso. Entonces él me dice, oye, hay que hacer un video. Pues era no era una recomendación, era una tarea para el movimiento. Entonces me dice, haz un video, cabrón. Pues bueno, pues si me toca, ¿no? Entonces yo ya veía algunos documentales a los que teníamos acceso, sobre todo del canal 6 de Julio. Y pues estoy hablando que yo tenía, pues 18 años, una cosa así. Me gustaba el cine, pero no lo veía mucho, entonces yo aprendí a hacer como videos, ¿no? Para el movimiento. Pegar una imagen, poner un sonido y la magia que se genera al hacer eso ¿Te encantó? Me obsesionó, cabrón. Dije, no mames, ¿cómo es posible que si pones una imagen, un sonido y cambias y puedas transmitir? Entonces me di cuenta que podía ser una herramienta que, bueno, aparte para comunicar algo en lo que crees, era bello, era bonito. Y yo me metí a estudiar comunicación en Oaxaca. Y entonces el cine me empezó a llamar la atención. Entonces empecé a ver películas, empecé a estudiar, empecé a ver. Y en un momento de mi vida dije, bueno, me encantaría hacer eso. Me encantaría hacer eso a nivel profesional. Me encantaría no solamente hacer documentales o videos, sino hacer cine, es decir, poder cortos y largometrajes, conmover a la gente, que la gente se quedara pensando en lo que acababa de ver. Era algo que me obsesionó por un tiempo y averiguando, buscando en internet, pues me di cuenta que el CCC y el CUEC eran las dos escuelas de cine más importantes del país y pues me aventuré y dije, bueno, pues quién quita, ¿no? Y lo logro. Tuve la fortuna de quedar y llegué a la Ciudad de México, pues con el fin de aprender eso, ¿no? De aprender a hacer cine y conocí gente maravillosa, actores, directores, ahora muchos de ellos que son mis amigos, ¿no? Y pues ahí me colé. Y es algo con lo que me gusta mucho hacer. Estoy como dividido en esas dos partes. Tengo un pie en los monos y tengo otro pie en el cine. Es un poco raro porque a veces pienso que los oficios son celosos y que les tienes que dar el 100 a uno, ¿no? Pero yo no puedo, porque cuando no estoy preparando algún proyecto cinematográfico estoy haciendo monos, y cuando no estoy haciendo monos estoy preparando un proyecto cinematográfico. Sí. Y bueno, la realidad es que el cine es más difícil. ¿Más difícil en qué sentido? En el sentido de que es más caro, es difícil conseguir apoyos, es difícil que la gente, el público vea cine mexicano, hay películas que se hacen y la gente no puede verlas o no tiene acceso a ellas. Es un problema que desde mi punto de vista tiene que ver otra vez con el neoliberalismo, ¿no? Sí, correcto. Con la cooptación del mercado cinematográfico que tiene Estados Unidos y sus corporativos, ¿no? Pero sí, a eso vine y eso es lo otro que hago, Super Esme. El cine. Así es. Mira, aquí traigo mi acordeón, no me aprendí todos los nombres, pero... No es examen, no pasa nada. Por aquí veo Oblatos, el vuelo que surcó la noche, Historia de una aurora y dos ocasos, que es el que tenemos ahí, La sangre indeleble, ¿sí, verdad? Sí. Y el otro es el de Fátima, por aquí lo anoté. Esta canción de Amor es para Fátima. Esta canción de Amor es para Fátima, sí. Platícame un poco el contenido brevemente de cada una de ellas. Es social, digamos, me puse a revisarlos anoche
tenía tantas cosas que hacer, pero me metí a revisarlos. Y el último que veía, el de Oblatos, me quedé un poco dormido, desperté y me tuve que subir, eran 3 de la mañana, a acostarme. Platícame poquito de Oblatos, poco de historia de Aurora Dos Ocasos, la de Domingo, esa me la aventé completita, la de un chico enamorado de Fátima. Platícame un poco de ello. Bueno, pues nada, es una cosa muy... en realidad, cuando entras tú a la escuela de cine, tienes que hacer algunos ejercicios de documental, de ficción, ¿no? Entonces, conforme vas avanzando de grado, digamos, o de nivel, tienes que hacer un proyecto. La ficción 1, por ejemplo, trata de hacer un cortometraje en blanco y negro, en 16 milímetros, con muy pocos personajes, en un solo lugar, como para que aprendas tú a contar algo, ¿no? Entonces, ese cortito, yo venía de Oaxaca, ¿no? Y andaba yo muy obsesionado, bueno, de hecho, sigo obsesionado con el tema del 2006, de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Entonces hice un cortito que se llama La Sangre Indeleble, que trata sobre el secuestro de un político. Sí, lo vi. En el fondo, ese político para mí es una representación del gobernador de Oaxaca, ¿no? Y de lo que hizo. Ulises. Pero trata como de la historia de una venganza de un hermano, que es un grupo guerrillero, que además también hay, de mi parte, una fascinación por los movimientos armados socialistas. Ese me gustó mucho. Sí. Y ese fue el primer corto. El segundo, que ya subes la complejidad, porque ya introduces color, introduces más personajes, introduces más elementos de complejidad, como extras, cosas así. Fue el que hice en el pueblo de mi papá. Yo tenía la idea de que se hace un poco cine en las comunidades, ¿no? Como que siempre vemos, y más si es en Oaxaca y en la sierra, ahora ya más, pero pues se había hecho poco, ¿no? Entonces siempre el cine pues sucede en la Roma Condesa, ¿no? Como que ciertas clases sociales y ciertos grupos socioeconómicos pues hacen sus películas, ¿no? Entonces yo dije, pues yo quiero hacer una película en mi pueblo. En mi pueblo, en la sierra de Oaxaca, de donde es mi papá, de donde son mis abuelas, que tengo un gran amor por esa tierra, y yo quería filmar ahí. Y quería que saliera gente como mi abuelita, que gente como nosotros éramos, ¿no? En un pueblito. Y entonces escribí, y yo dije, pues no, todo tiene que ser político, ¿no? Claro. Aunque siempre la política está en todo, pues, sí. O sea, claro, porque yo elijo... No la puedes erradicar por completo, no, porque todo es político. Sí, porque todo es político y siempre hay una postura política. Pero yo quise hacer una historia de amor adolescente, ¿no? Acordándome de aquellos amores adolescentes que nosotros tuvimos en la secundaria, y por eso hice esta canción de Amores para Fátima. Y el siguiente ejercicio era un documental. Entonces nosotros empezamos en 2014 a filmar un documental que tuviera que ver sobre la vida real. Pues un documental es una película basada en hechos reales, con personajes reales que existieran más allá de la ficción cinematográfica. Entonces yo había leído en 2007 un libro que se llama La fuga de Oblatos, que era la historia de unos exmilitantes de la Liga Comunista 23 de septiembre que se fugan de una prisión de máxima seguridad en Guadalajara. Entonces yo lo leí, yo no sabía que quería estudiar cine, pero cuando yo lo leí, yo dije, esto puede ser una película. Claro. Porque tenía los elementos de una película, era emocionante, era una historia muy intrigante, fascinante. Cuando yo llegué a la clase de documental me acordé de ese libro y lo volví a leer y dije, ¿por qué no hago una película sobre la fuga de estos cabrones de la penal de Oblatos? Porque además eran guerrilleros, eran luchadores sociales, eran revolucionarios. Y por fortuna tenía un amigo en común con uno de ellos. Entonces me puse en contacto con él y me dijo, oye, carnal, pues está buscando un chavo que está estudiando cine, quiere hacer una película, ¿cómo ves? Y Antonio Orozco Michel, uno de los protagonistas de la peli, ex militante de la Liga Comunista 23 de septiembre, me dijo, güey, pues que venga, cabrón, encantado. Entonces me empecé a ir a Guadalajara junto con amigos míos, compañeros, que fueron muy importantes, ¿no? Fernando Hernández, Ezequiel Reyes, amigos muy queridos que estuvieron en ese proyecto. Fuimos a grabarlos, ¿no? Empezamos a acercarnos a otra historia que no conocíamos porque nosotros no habíamos nacido, ¿no? Que era la historia de la Guerra Sucia, la historia de los movimientos armados socialistas. Y hicimos una película sobre eso. Wow. Empezó como proyecto de escuela, pero fue más allá de la escuela. La logramos hacer un largometraje. La verdad, a la película le fue muy bien.
a la gente le gustó. ¿Obtuvo algún premio? Sí, bueno, estuvo nominada al Ariel. Al Ariel, okay. Como mejor película documental, ganó el premio del público en el Festival Internacional de Guadalajara, el premio de la prensa en el Festival Internacional de Cine de Morelia, mejor película documental en el Festival Zanate, reconocimiento que da la Filmoteca de la UNAM, el José Rovirosa a mejor documental. O sea, tuvo una muy buena acogida y sobre todo, muy bien. Más allá de los premios, a la gente le gustó. Entonces estaba muy chistoso porque la gente veía la película y pues no sabía muy bien, como es en las películas, a qué vas a ver, pero cuando salían decían, ay cabrón, yo no sabía que en México había una generación de jóvenes que tomaron las armas para intentar cambiar este país, que dieron su vida, que los asesinaron, que los desaparecieron, que los encarcelaron. Entonces para mucha gente era así como, ay cabrón, porque la narrativa oficial, otra vez volviendo a los medios de comunicación, pues siempre se mantuvo, ¿no? Y era la narrativa de que pues todo lo que hacía el gobierno, el PRI en ese momento, los empresarios estaba bien, y lo que hacían los disidentes, los que intentaban... Estábamos mal, ¿no? Y eran terroristas, vándalos. Siempre te han tratado así. La represión como tal. La represión sobre... Intentaban generar un consenso en la población por si mataban a alguien, asesinaban a alguien o desaparecían, pues no pasara nada, porque era un delincuente, traidor a la patria, robavacas, terrorista, vándalo, ¿no? Así es. Entonces, para mí eso fue muy, muy revelador, ¿no? Como poder llegar a ese lugar, ¿no? Y bueno, esa fue lo que se le dice en el cine, la ópera prima, ¿no? Tu primera película. Ok. Oblatos. Y es una película que yo quiero mucho, que a mí... Está muy mal que yo lo diga porque yo la hice, pero a mí me gusta mucho porque es la película que a mí me hubiera gustado ver en el cine, ¿no? Porque ellos son unos personajazos. Por desgracia, uno de los protagonistas, el Guaymas, un luchador social de muchos años, que acompañó todas las luchas de los sindicatos, a las luchas sociales de este país, falleció hace 2 años. Lamentablemente, porque era un tipo que valía mucho la pena, pero tuve la fortuna de conocerlos, de acercarme a ellos y de platicar, y que me platicaran su vida, y es divertida, son unos tipazos. No sé, a mí esa película me gustó mucho, y creo que también me cambió la vida en el sentido de que pues ahora pues me generó trabajo, por ejemplo, ¿no? Que la gente la vio y dice, pues este cabrón sí sabe hacer eso, ¿no? Entonces me generó chamba, oportunidades, entonces... ¡Qué bien! Y pues apenas hace 5 años la estrenamos, 4 años, en 2019, 2021, sí, 4 años, y estamos preparando otra, pero es que el cine es así, mano, entre una película y otra te tardas 4 o 5 años, es complejo y además no hay dinero, todos andamos compitiendo por los recursos, es difícil. Es lo que te iba a preguntar, mira, por un lado eres monero, por el otro lado eres cineasta, y es tan complicado, por ejemplo, lo que hace rato te preguntaba, ¿no has tenido represión por parte de algún político, algo que hayas ilustrado? ¿En el cine viene a ser parecido o hay más libertad para poder decir las cosas? Mira, yo creo que otra vez lo mismo, tiene que ver con quién es dueño del dinero. O sea, es decir, tú tienes libertad de expresión, pero no tienes acceso a la prensa, no puedes imprimir un... Claro. O sea, es lo mismo, o sea, tú puedes hacer un volante pero los dueños de los medios pues son los que controlan que se lo bajan o lo suben. Claro, ahora con las benditas redes sociales pues hay más posibilidades de hablar de ciertas cosas, pero tampoco tanto. O sea, yo creo que hay temas, por ejemplo, ahora cuando estuvo lo del COVID, si hablabas de una disidencia acerca del COVID, te tiraban. Si hablas, por ejemplo, si hablas de una manera políticamente incorrecta, por ejemplo, de la guerra de Ucrania, te lo bajan, cabrón. Si hablas de... Hay cosas que no se pueden hablar. Sí, te los bajan. Sí, y hay cosas de las que no se pueden decir, que si ofenden... O sea, hay una dictadura de ciertos temas, aunque aparentemente vivimos una libertad de expresión, ¿no? Es que es curioso. Es curioso. Y en el cine es un poco lo mismo, o sea, también hay tendencias, también hay modas, también hay cosas de las que se hablan, y hay cosas que son más susceptibles a recibir financiamiento que otras, ¿no? Claro. Pero tal cual yo creo que hubo películas que sí tuvieron que abrir esa brecha. Una de ellas es La Ley de Herodes, ¿no? Cuando hablaba sobre el PRI.
se tuvo que abrir ahí una Con brecha. Damián Alcázar, Cuando ¿no? hicieron, con Damián Alcázar, cuando hicieron Rojo Amanecer, También, con Jorge Héctor Pons Bonilla. y Javier Robles, también se tuvo que abrir eso, ¿no? La brecha, feliz. También se tuvo que romper, ¿no? Ahora creo que hay menos. Hay menos esa censura clara, tácita, ¿no? Hay una tendencia. Ya de no existiría tanta mordaza. ¿Quién da el dinero y sobre qué se habla? Pues ellos ponen la agenda, incluso hay convocatorias que se tiene que hablar de tal tema. Entonces, pues dan dinero a quienes saben de ese tema. Hay temas, en este caso, por ejemplo, la guerra sucia, que no son tan fácilmente financiables. Lo entiendo. Y el otro problema no es tanto que haya un tema de censura abierta a los temas. El problema es que no se puede ver cine mexicano en este país. Tú Sí. vas a un Cinépolis Sí, y ves que el 95% de las películas son gringas y hay un par de películas mexicanas, si es que tienes suerte, en los horarios más horribles, a las 12 del día el miércoles. claro. Esa es la censura, ¿sabes? La imposibilidad de vernos en nuestro espejo. Porque hay muchas películas mexicanas y buenas, muchas, y muy buenas, y de gran calidad, que hablan de temas interesantes. Pero el mexicano no se puede ver en ese espejo, este soy yo, como sí hubo en la época de cine mexicano. Sí. Que tú veías películas donde un mexicano podía reflejar sus intereses, su vida. Sí, Por muchos años fue así. Cuando el neoliberalismo entra en acción, a partir del Tratado de Libre Comercio, pues no se protege la cultura, no se protege el cine nacional. Entonces llegan las mayors, Universal, Columbia, Fox, y pues se apropian del cine mexicano. Ahora, con las plataformas, con Netflix, con Prime, como ha habido condiciones para que se puedan ver las películas, se están colando las películas mexicanas. Pero vivimos en yo diría, en un imperialismo cultural. Así En un es. imperialismo cultural. Digo, es cabrón porque es difícil darnos cuenta, o no lo queremos ver, pero el hecho de que una película de Spider-Man tenga millones de vistas y la gente hable de eso, pero la gente no se vea en su idioma en la pantalla, no vea Sí, sus exacto. problemas en la pantalla, es un imperialismo cultural. Digo, bien, es cabrón verlo, pero es la verdad. Están viendo la ficción, Leo, de otras culturas, de otros claro, países. Y México, pues no. Tu propia realidad mexicana. Y fíjate que esa es una deuda que tiene el gobierno que tuvo, porque en una de las propuestas Andrés Manuel dijo que había que proteger el cine y no sé qué, ¿no? Pero- y es una deuda que tiene. Que tiene. Claro, habría que escoger las batallas, seguramente el cine es lo último. Pero sí, hay un imperialismo cultural en todo, mano, en la música, en el cine, Lo entendemos. en la historieta, En todo. digo, pensamos en inglés, escuchamos músicas en inglés, Sí, vemos correcto. películas en inglés, Correcto. y lo asumimos como algo que es así, pero no necesariamente, creo yo. Correcto. De tu rodaje, ¿cuál le recomiendas a la gente? Mira, ahora es complicado ver oblatos porque yo les diría que en la página de Facebook pueden buscar oblatos, el vuelo que surcó la noche, ahí ponemos cuando hay proyecciones. Muchas veces hay a veces la ponen en el canal 22 o en el canal 14, a veces la ponen en algún cine. Es una película que todo el tiempo se está viendo, que de repente nos dicen, somos estudiantes de la Escuela Nacional de Historia, ¿podemos poner tu película? Ahí Sí. va. O sea, hay esa facilidad para que la película se vea. Entonces yo creo que si quieren ver una película, pues que la única, el largometraje que yo he hecho, pues les Esa recomiendo sería. que la busquen. Sí. Vamos a verla. Te digo, Leo, yo lo estaba viendo en el celular. Eran 3 de la mañana, me quedé dormido porque... Nunca le digas a un director que se quedó, que aquel les No, quedó pero no fue viendo por... su película. Te voy a decir, no fue por... No fue por el aburrida. No, lo que pasa es que, digamos, Leo me conoce. Hago 10,000 cosas en el día, aparte de asistir a una dama ancianita que siempre he sido luchador social, que no hay quien la cuide, estoy ahí con ella, tengo que cuidar a mi madre, voy, vengo, y regresé como 1 de la mañana, estaba viendo. Te estoy bromeando, no te No, lo sé, pero me quedé dormido en el aspecto de que lo estaba viendo así y me cansó el celular. Si lo hubiera podido proyectar a la tele, o sea, abrirlo en la tele, hubiera dicho, no, pues me quedo un poco de tiempo, pero empecé a cerrar los ojos, me dormí y abrí los ojos y dije, ching, ya no me da tiempo, mañana no me voy a levantar para ir a ver a Celo, que pues para mí era lo importante. No. Y dije, ahí va a ir saliendo, ¿no? La Gracias por entrevista. venir, man. Bueno, por último,
No sé si tengas que hacerle una pregunta acerca del cine, algo de esto, Leo. Sí, entonces quiero entender que yo voy a ver el próximo Reñitos. No. ¿Cuál, Leo? Al próximo Iñárritus. Iñárritu y Cuarón, ¿no? No. Nada que ver. A final No, de digo, cuentas, no. mira, o sea, de caricaturista monero a una, la verdad, producción cinematográfica, pues no es cualquier cosa. ¿Quién más diera por estar haciendo ahorita un corto o largometraje, como tú lo acabas de mencionar? Pero siempre y cuando te llegues a los lineamientos. Tú dijiste, quiero aspirarme, quiero llegar a esto, lo conseguiste, y mírate ahora, o sea, digo, la verdad, pues es un paso con todo. Que son contenidos distintos, porque Sí, en el un cine paso gigantesco. es más comercial, o sea, lo que hacen ellos, por ejemplo, Amores Perros, Que me encanta. es buenísima esa Sí, película. es una de mis películas Es favoritas. una muy buena Pero película. tú ya alcanzaste eso. No, bueno, No, no. o sea, sí, porque ya hiciste el cine. Ya hiciste cine. Ah, eso sí. Sí, Ahí está, hacer o sea, cine sí. O sea, porque al final de cuentas, Amores Perros, con lo que tú ya hiciste, es lo mismo, porque es una actuación Entiendo que lo que dice Leo es, ¿te puedes ver al lado de ellos? No, ¿Por qué ellos... no? Bueno, digo, a lo mejor estoy pensando en pequeño, pues, pero ellos son... son unos maestros en su arte. Es que la palabra es que ellos son unos maestros en la elaboración de su arte. Lo que ellos hacen, a pesar de que lo hacen en Estados Unidos, ¿no? Con grandes estudios, es de una complejidad muy cabrona. O sea, tú oyes hablar a estos hombres y piensan de una manera muy compleja en el cine. Yo me considero, así, la neta, un aprendiz, una persona que está entendiendo este oficio de las imágenes, el sonido, ¿no? La narrativa, porque es una cosa difícil, sí. Es muy abstracto, es muy complejo, es más parecido, porque reúne todas las artes, la fotografía, la pintura, la literatura, la dramaturgia, la música, ¿no? Porque una película y el montaje son como una pieza musical, ¿no? Con sus ritmos, con sus clímax. Es una cosa muy compleja. Entonces, cuando tú, o sea, por decirlo de una manera, cuando tú me hablas, por ejemplo, de Iñárritu, de Cuarón o de Guillermo del Toro, son tipos que son unos maestros, ¿no? Y yo, a lo mejor suena un poco de bajas expectativas, ¿no? Pero yo me conformo con hacer películas cada cierto tiempo que me gusten, de temas que me gusten, ¿no? Que te apasionen. Que me apasionen, sí. A mí me apasiona mucho el tema del Halconazo 1968. ¿Nunca has pensado quizás hacer un 2 de octubre? Una nueva producción. Fíjate que, nada más te voy a hacer como un comentario cultural. Se han hecho algunas películas del 2 de octubre. Sí, ¿no? lo sé. Pero no con tanta magnitud. Fíjate, se hizo una que se llama Borrar de la Memoria. Ajá. Se hizo otra que se llama Tlatelolco Verano del 68. Okay. Se hizo otra que se llama Olimpia. Y la primera que se hizo fue Rojo Amanecer. Rojo Amanecer, claro. Y sabes que nadie ha podido superar Rojo Amanecer. Sí. O sea, es una película que a pesar de que años después, ya con más dinero, con más recursos, porque Rojo Amanecer se hizo en la clandestinidad. O sea, de verdad, ¿eh? Se rodó en secreto, con recursos propios, bajo la locura e impulso de Javier Robles, el escritor, que en paz descanse, que también fue mi amigo, de Jorge Fons, que también ya no está con nosotros, y de Héctor Bonilla. Esa generación ya no está, cabrón. Ya no está, sí. Ya no está, se están yendo, pero ellos hicieron esa película como en contra de todas las tendencias del momento, y estuvo muy curioso porque sigue siendo la mejor película del 68. Pero yo quiero que esos temas no están agotados, ¿eh? Se pueden hacer muchos más temas sobre eso. ¿Y por qué no pensar que pudieras superarla? Fíjate que yo ando tratando de levantar proyectos que tienen que ver con esas épocas. Ya después. Genial. Esperemos que pronto haya algo, ¿no? Sobre eso. Pero sí, claro, hay deudas, ¿no? Por ejemplo, del Halconazo, pues se hizo Roma. Roma se basa en... Exacto. Se ve una parte. Se ve una parte, no se trata de eso, pero tangencialmente hay unas escenas espectaculares, sí, ¿no? Donde se ve. Que fue ahí por el metro normal. Por metro normal, donde se dio eso del Halconazo. Sí, está todavía lo de... También está El Bulto. Fíjense que son películas que creo que al público le gustarían, si quieren ver El Bulto
Gabriel Retes. Perdón. Fíjate que hablando de Héctor Bonilla, yo vi una película de él donde se llama La Máscara, que hacen como, pues no sé, siento yo que es la historia de Santo el Enmascarado de Plata, que tiene que ver con, pues, mucho de lo de México, ¿no? Y esa película a mí me pareció buena, aunque traía sus tintes de humor, etcétera, pero me pareció una buena película. ¿No has pensado en hacer algo así, quizá? Fíjate que no he visto esa, pero... La Máscara, te la recomiendo. Yo te quiero contar que cuando grabé ese pequeño ejercicio documental sobre ti en el SME, yo dije, cabrón, sería buenísimo hacer una película en blanco y negro que se llamara Super SME contra los zombies neoliberales. Está genial. Me parecía muy curioso porque hay algo de ironía en la figura de las películas de luchador, ¿no? Son como películas... son muy curiosas, son muy mexicanas, son muy particulares. Con la cultura, ¿no? Sí, de México. Y a veces no necesariamente son tan buenas películas, a veces son como medio películas de serie B, pero son fascinantes. Fascinantes, claro. Hay una película de culto del Santo, que es El Santo contra las mujeres vampiro. Sí, claro. Que realmente es una película que en otros países dicen, cabrón, ¿qué es eso, no? Sí. Bueno, esa de Santo... Un día hacemos una, ¿no? Un día hacemos una. Ojalá. Si se lograra eso. Aunque sea un cortito. Sí, ojalá si se lograra algo así. Muy bien, bienvenido. Te recomiendo esa de La Máscara. La voy a ver. Me parece que es buena, con Héctor Bonilla. Es como la vida del santo, pero disfrazado un poco. Porque sé que el hijo del santo se molesta que pues saquen cualquier cosa de su papá, ¿no? Uh-huh. Y demanda y todo esto. Muy su forma de defender ese legado que le dejó su padre, pero esa película me pareció buena. Hay muchas mexicanas, como dices tú, muy buenas, esa de Amores Perros, y cada vez que la veo en la tele me apasiono, ¿no? Sí. Sí. Hay muchas películas mexicanas que ver. ¿Canoa? Uy, no, Canoa son palabras mayores. A mí Canoa, también el recientemente fallecido Felipe Casals, sí. Que tuve la fortuna de que Felipe Casals fuera mi asesor de tesis en el CCC. ¡Guau! Mira. Un tipazo. No, pues es una película fundamental. Y yo creo que Canoa es de las películas mexicanas que han envejecido muy bien, que las sigues viendo y tú no... A mí me cuesta trabajo entender cómo lograron ese nivel de actuación, de realismo. Tan real. Vean, trata sobre unos exploradores, son como trabajadores de la Universidad de Puebla que se van a un pueblo, en canoa, en Puebla, porque quieren subir a la Malinche. Así es. No se las cuento más, es una película cruel, ruda. Muy fuerte. De los 70s, esa película. Sí. Pues, ¿sabes qué otra película me gusta mucho que creo no la hizo un mexicano? Los Olvidados. Luis Buñuel. Español, ¿no? Él era un español, un compañero que acabó en México, ¿no? Acabó en México. Acabó haciendo sus mejores películas. ¿Pero qué me podrías decir de esa película con un contenido fuerte de la pobreza que se vivía en esas épocas en México extrema, de los niños que rondaban las calles, etcétera, que lo seguimos viviendo hoy día? Seguimos viendo eso mucho. Tú te metes, por ejemplo, a la Merced y encuentras grupitos de niños drogándose, encuentras las sexoservidoras que están por ahí, por todos lados. Entonces, ¿qué me podrías decir de esto, por ejemplo? Fíjate que es muy curioso, porque cuando salió esa película a los mexicanos no les gustó, porque nosotros en ese momento se hacían muchas películas del México campirano, ¿no? De los mexicanos orgullosos, vestidos de charros, y ¿no? todo eso. De los magueyes, de los cielos. Entonces, México, la representación del México, pues era muy folclórica, ¿no? Era un México muy particular. Se hacían pocas películas sobre el México urbano. Entonces, Luis Buñuel lo que hizo fue hablar de los olvidados. Es que el nombre lo dice todo. Así es, exactamente. De la gente más pobre, de los niños de la calle, de la gente con menor acceso a la educación, de sus conflictos, y le quedó, pues esa película es una de las mejores películas del cine mexicano. Sí. Y de las mejores películas del mundo, entonces... Y con grandes actores, ¿eh? Sí, justo, fíjate que ayer estaba viendo La Mañanera y el Peje citó a uno de los personajes de esa película, al Jaibo.
El Jaibo, claro. Dice, no, como el personaje de Luis Buñuel, el Jaibo. Es una película que queda en la memoria, ¿no? Que Siempre, permanece. siempre. Es una gran película. Y a mí me gusta. Yo creo que Luis Buñuel es de mis cineastas favoritos, ¿no? Ok. Es un grande. Y era una persona también comprometida, era un republicano. Era una persona muy, muy talentosa, muy talentosa, pero aparte una persona comprometida con su tiempo. Él tiene una frase que a mí me gusta mucho, porque él estuvo del lado republicano, Sí. y él decía, yo siempre estoy con quienes buscan la verdad, Okay. pero los abandono cuando creen que cuando creen que la han encontrado, ¿no? Oh, muy bueno. O sea, es una frase como antidogmática, ¿no? Muy buena filosofía. Sí, es bien padre. Bueno, hay tantas y tantas, el castillo de la pureza, el cachorro, los cachorros creo que se llamaba, donde un perro pues le muerde sus partes sexuales a un niño y él crece, ¿no? Con este trauma. ¿Te gusta el cine mexicano, verdad? Sí, bastante. Qué bueno. Lo veo muchísimo, muchísimo. Y bueno, Oblatos, acuérdense. Oblatos de mi camarada Chelo Monero, aparte cineasta. Yo creo que de las personalidades que en un tiempo se consolidan fuertemente y logrará pues mucho más de lo que ya ha logrado. Para mí es un gusto y un honor haber tenido una charla con Chelo. Por último, le quiero preguntar a Chelo, ¿cómo ves la situación política del país hoy día? Las corcholatas, la oposición pedorra, perdón que me exprese así, que ya quedó Xóchitl, que ya se bajó la Lela Telles, que el presidente a donde lleve el dedo es hacia donde la gente irá, que Fernández Noroña es el elegido del pueblo. ¿Qué me puedes decir brevemente sobre esto? Pues mira, es un asunto muy fascinante, porque para mí tiene razón el presidente cuando dice que lo público cada vez es más público, ¿no? O sea, creo que pocas veces habíamos vivido esta fascinación popular por el corcholatismo y quién va a quedar y quién va a ser el aspirante. Pues antes ni nos enterábamos, el tapado era el tapado y pues ya está. Y hasta a veces ni siquiera había que discutir mucho, porque pues ya sabíamos que el que era el del PRI era el que iba a ganar, ¿no? Ahora lo sabemos, porque yo creo que el que quede de Morena va a ganar, por un asunto muy fácil, porque tiene simpatía popular el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. De las corcholatas, ¿qué pienso de las corcholatas? Pues fíjate que, por un lado, veo a los aspirantes en campaña y me asqueo, cabrón. O sea, a mí no me gusta como esta onda de ponerse a abrazar viejitos, claro, a besar niños, claro. tratar de sonreír, ¿no? Baños de pueblo. A tratar de congraciarse y verlos aparecer con flores. Pues obviamente cuando van a un lugar, pues les organizan sus eventos, ¿no? Muchos no son realmente apoyo popular, a veces también están ahí planeados, movidos, y pues todos tratando de ganar esta encuesta que todos esperamos que sea real, pero que además es curioso, porque esta encuesta básicamente es, para mí, la elección presidencial, porque quien gane va a ganar. Entonces, en ese sentido cobra relevancia. ¿Quién me gusta y quién no me gusta? Yo no lo sé. Yo creo que hay que profundizar. Hay que profundizar la transformación. Es decir, que lo que se ha hecho está bien. Yo siempre le digo a mis amigos que no son obradoristas, porque tengo muchos, igual que yo, que ni siquiera es que este hombre esté transformando demasiado el país, que está apenas haciendo decente mínimamente la vida pública, porque veníamos de un gobierno absolutamente de ladrones, ¿no? Y su política, pues es una política del nacionalismo revolucionario, del estado de bienestar, regresando a ciertas cosas que se tuvieron terminando la Revolución Mexicana, seguridad social, acceso a la salud. Son cosas muy básicas, diría yo, pero que son muy importantes después de la destrucción de los derechos laborales, de los derechos sociales que se dio durante el neoliberalismo, que son muy importantes y muy valiosas. Si con esto mínimo que se está haciendo
los oligarcas tienen los pelos de punta. Imagínate cuando llegue alguien que realmente transforme radicalmente. Entonces a mí me hace llegar a una conclusión, que no es importante necesariamente quién está al frente del gobierno, lo importante es que la gente se organice, claro, que la gente participe, que la gente impulse los proyectos reales de transformación. Otra vez vuelvo a citar al PG, porque creo que tiene frases importantes, ¿no? Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Eso. Entonces yo creo que ahí sí, ahí es donde debemos de ver hasta dónde impulsar el cambio. Un cambio profundo, real, que tenga que ver con la distribución de la riqueza. Una buena transformación real. Sí, yo creo que hace falta llegar a ese punto, pero por ahí vamos. En ese sentido, el discurso político que más me convence es el Noroña. La verdad, sí. Ahí está mi camarada. Yo he luchado, digamos, con Leo y con otras personas. Tengo muchos amigos que difieren. Yo he pensado que pudiera ser Adán, pero creo realmente que Noroña es el candidato del pueblo. Mira, lo creo profundamente. Si me hablan a mí, yo diré él. Si no me hablan, pues está bien. Yo creo que va a ser difícil que te hablen porque va a ser un muestreo muy pequeño. Claro. Pero bueno, de lo que estoy absolutamente seguro es que por la oposición no voy a votar. Correcto. Eso es lo único que estoy seguro. Pongan a quien pongan. Fíjate que es muy interesante lo que está pasando. Para mí es muy interesante porque fíjate que ayer que estaba yo dibujando mi cartón sobre Xóchitl Gálvez, me di cuenta... ¿me lo puedes mostrar? Sí, claro. Sí, se puede. ¿Me lo pasas, hermano? Estaba yo pensando que lo que está haciendo la oposición es tratar de ganarse la simpatía. Fíjate, todo el discurso de la oposición, y estamos hablando de los intelectuales de derecha, Aguilar Camín, Krause, Loret de Mola, bueno, ya sabes quiénes, ¿no? Supuestos intelectuales. Todo el tiempo han estado denostando a la gente, al pueblo. Nacos, ignorantes, chairos, es decir, han vilipendiado a la gente. Te avientan migajas, sí, y ahí vas. Exacto. Entonces tú dices, ¿cómo te quieres ganar al electorado, claro, cabrón? Si los estás insultando, si los estás despreciando, si tu discurso es clasista, si tu discurso es racista, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que lo que están pensando con Xóchitl es se dieron cuenta que para poder tener un mínimo de empatía de la gente, pues es poniendo a alguien que no sea pues un clásico panista, ¿no? Entonces pensaron en Xóchitl y dijeron, pues ella podríamos venderla como indígena, podríamos venderla como mujer, es mujer, pues podríamos hablar que tiene orígenes humildes, entonces eso podría generar más empatía con la gente. Pero yo creo que lo están pensando y lo pensaron ya demasiado tarde, porque además es lo que pasó, fíjate, en Venezuela, pues Hugo Chávez tenía una gran popularidad. Sí. Gran popularidad, gran respaldo. El gobierno de Hugo Chávez, no el de Nicolás Maduro. Y cuando intentaban ganarle las elecciones, no podían. Pues la oposición decía, pues entonces vamos a tener que poner a alguien que hasta sea chavista, ¿no? O sea, yo creo que van a llegar al punto en el que van a decir, no, pues un obradorista, ¿no? Que esté con el PAN, cabrón. Estoy pensando que ese puede ser Marcelo Ebrard, porque a mí me surge la idea, y se lo comentaba Leo, que Marcelo Ebrard va a dejar Morena para brincar a otro partido. Estaría perdido. Claro. Pero moralmente estaría perdido. Claro, pero siento que de ahí se podría agarrar la oposición. Siento que ellos saben que van a perder. En este sexenio yo creo, a menos que pasara algo realmente extraordinario, algo muy grande que podría cambiar todo el curso, ¿no? Sí, pero yo creo que van a perder. Entonces, están apostando a construir... A mí me parece fascinante, eso sí me da mucho gusto, ver al PRI y al PAN, al PRD, lo que queda del PRD, confundidos, absolutamente fuera de sí. Perdieron todo, están perdiendo todo, no tienen camino, están como gallinas sin cabeza. Y es muy curioso, cabrón, porque
porque pues después de haber visto como que el momento en el que fueron pues amos y señores de este país, me da mucho gusto. Que también está trayendo como contraparte algo muy triste, también hay que decirlo acá. Morena se está llenando de mucho chapulín, sí. Pues mucho político que se dieron cuenta que, como dirían, a mí no me den, pónganme donde hay, ¿no? Se están poniendo pues en Morena. Sí, y los están aceptando. Y claro, y hay ejemplos de presidentes municipales, de gobernadores, de funcionarios, que son absolutamente lo mismo. Y es que venimos de un gran problema político en este país. Los políticos están ahí porque saben que se van a hacer ricos, que van a comprar su camioneta, van a hacer sus casas, sus negocios, y quieren eso. No les interesa la política con una vocación de transformación o de beneficio social. Están ahí porque saben que ahí está el dinero. Así es. Y eso es triste. Entonces, por eso todo va a estar en manos de la gente. Ahí está dicho. ¿Quieres ver la caricatura? Para cerrar nuestra entrevista, Leo, que ya se fue larga, pero muy interesante, con Acelo Ruiz, Chelo, mejor conocido en el Chamuco como Chelo, firmas igual en el Universal, Chelo. Sí. Bueno, su caricatura de mi amigo y camarada Chelo. Aquí podemos ver. ¿Quién es, Chelo? Es Xóchitl Gálvez. Explícanos la caricatura. Digo, las caricaturas no se explican porque perderían todo su chiste, pero bueno, les cuento. Es Xóchitl Gálvez, y como bueno, ahí su huipil refleja sus tradiciones, y allá en el huipil vean lo que tiene el huipil. Le hice unas representaciones de lo que viene siendo la corrupción, correcto, la represión y el fraude electoral, ¿no? Con unos mapaches, porque eso es lo que me parece más interesante, ¿no? Dicen que es indígena y que tiene tradiciones. Bueno, pues yo creo que las tradiciones del PRIAN son estas, ¿no? Son esas. Está genial. Está genial como muchas otras. Beatriz Paredes. Está genial como muchas otras que he visto. Por último, dime, ¿quién te entregó el premio de periodismo? Denise Dresser. Mira. No, bueno, ¿quién de la mano? En la mano. De la mano Denise Dresser. No, quien lo da es el Consejo Nacional, el Premio Nacional de Periodismo. Sí. Que es un consejo ciudadano, que son universidades y un comité ahí, en 2018. ¿Qué se siente? Después de toda esa lucha, venir de Oaxaca, estar inmerso en los conflictos sociales, llegar. Quería yo saber un poco cómo llegaste a México, si te fue muy difícil, aquí a la ciudad, pues. Me fue difícil porque me enfermaba mucho del estómago, cabrón. Por la diferente. Sí, o sea, yo estaba acostumbrado a comer la comida oaxaqueña del mercado, de las señoras, de que hacía mi mamá, ¿no? Y pues, otro nivel de. No por caro. Exacto, no por caro, sino porque pues es una cosa más orgánica, más ahí de los pueblitos. Y te enfermabas. ¿no? Me enfermaba mucho del estómago. Eso me recuerdo mucho. Pero fíjate que fue muy bonito, ¿eh? ¿Llegaste con dinero? Pues yo, como te comenté hace rato, pues no tenía posibilidades de trabajar porque la escuela era muy absorbente. Entonces pues entrábamos a la escuela a las 7 de la mañana, salíamos a las 10, 11 de la noche, filmábamos los fines de semana. Pero fue muy bonito porque pues estábamos aprendiendo, ¿no? Cada clase, cada día era aprender cosas, ver películas nuevas, conocer gente fascinante. Fue muy bello. Yo me la pasé muy bien, y con el apoyo de mi mamá, cabrón. Mi mamá hizo sus sacrificios, dijo, pues vamos a ahorrar aquí en la casa y vamos a mandarle una mensualidad. Los papás merecen todo. No, y mi papá también, claramente, mi papá me apoyó, y mi mamá, tuve ese privilegio, ¿no? Pero también estuvo muy interesante porque, pues cuando empecé a buscar de qué podía trabajar, pues dije, pues me da tiempo de hacer dibujos. Y ahí fue donde ya logré llegar a publicar y ganar, porque ahora, si te soy honesto, yo vivo de hacer monos. De hacer monitos. Yo vivo de hacer monos. Sí. Yo soy monero, de eso vivo, de eso pago mi renta. Eso para mí ya es una cosa que yo pensé que no se podía lograr, ¿no? Y en mis ratos, pues preparo los proyectos que quiero filmar. Ok. Y lo del premio fue una sorpresa, Super Esme, porque me dieron el Premio Nacional de Periodismo con un cartón que publiqué, yo creo que 2 meses después de que entré al Universal.
Wow. O sea, yo entré a la universidad en 2017 y ese mismo año publiqué el cartón con el que me dieron el Premio Nacional. ¿El monstruo? El monstruo, sí, es una caricatura que hablaba sobre el asesinato del periodista Javier Valdés. Lo mandé a la convocatoria, lo ganó, fue una sorpresa, pero me permitió varias cosas. Primero, negociar un mejor salario en el periódico, negociar un espacio fijo. A mí ya no me, como te decía hace rato, ya no ya no se discute el espacio. Yo tengo un espacio, un día fijo, hasta ahora, y espero que así siga siendo. Que así siga. Y si no, en cualquier lugar tendrás esa oportunidad. Sí, sí, no, pero fue padre, porque además me dieron una compensación económica, me ayudó y además estuvo padre, porque también de cierta manera, como dirían por ahí, los premios no son importantes hasta que te los dan. Así es. Ya cuando te los dan dices, bueno, pues no está tan mal. Te ayuda, sin duda te ayuda. Te ayuda a consolidar tu trabajo, a que la gente te voltee a ver. En el periódico también me vieron con más respeto, ¿no? Es para eso sirve, ¿no? Y bueno, pues fue una sorpresa. Yo no, ¿cómo explicarlo? Como que no me lo esperaba. Fue muy agradable y me ha ayudado a consolidar un poco mi trabajo, ¿no? Pues aquí está Chelo platicándonos de toda su travesía desde niño y hasta la fecha. Yo lo admiro mucho. La verdad es que lo he seguido en el Chamuco, no tanto en el Universal, en el Chamuco te he seguido un poco más. La verdad es que siempre dije, wow. Desde que vi tus dibujos dije, wow, este cuate tira a ser de los mejores, y creo que ya estás dentro de ese rubro. A mi parecer yo lo creo. Es cosa de tiempo, de consolidar, de tener más ideas, de transmitirle más al público, y lo estás logrando, querido amigo. Pues yo, antes de despedirme, le quiero preguntar a mi amigo Chelo si tiene algo que decirle a nuestros oyentes, a la gente que virtualmente nos ve, etcétera. Algo que tengas que decirles, mi querido amigo. Pues nada, sigan apoyando estos proyectos de comunicación alternativos, ¿no? Libres, que tratan de hablar de otros temas. Denle like, suscríbanse Claro. a su canal. Y bueno, por ahí también, si me quieren seguir en redes sociales, es lo que te iba a preguntar. Yo estoy en Instagram como Monero Chelo, en Facebook como Monero Chelo, en todos lados como Monero Chelo, y por ahí me siguen y pueden ver el trabajo. Y bueno, pues más que nada yo agradecido con el espacio Super Esme. Al contrario, hermano. Eres bienvenido siempre. Muchas gracias. A este espacio. Te agradezco mucho tu visita. Muchas gracias. Leo, algo que tengas que agregar de esta entrevista que a mí me pareció fabulosa. Yo generalmente disfruto mucho cuando voy con algún invitado y puedo pues sacarles sus cositas o sus trapitos al sol. A mí me encanta. Hoy tuve la oportunidad de estar con mi amigo Chelo y pues gracias, hermano. ¿Qué más puedo decir? A todos los seguidores de Chelo, ya dijo, como Monero Chelo, en todas sus redes sociales. Por favor, síganlo, denle likes, que es lo importante, comentarios también para el amigo. Pues, como yo siempre digo, mi querido amigo, los malos comentarios los desecho al retrete del olvido. Los buenos, pues también aprendo de ellos, de los malos, pero los buenos los aplaudo y siempre los galardono. Leo, algo que quieras decir, les pido dedos, dislike si me quieren dar. Una gran entrevista, oblatos, historia de una aurora y dos ocasos. Esta canción es para Fátima, esta canción de amor es para Fátima, sangre indeleble. Y por ahí pueden ver muchas cosas del camarada Chelo, tanto de los monos como del cine. Leo, por favor. De verdad, lástima que nos faltó tiempo, pero hay mucho que platicar, de verdad. Muchas gracias, Chelo. Gracias, Leo. Y la verdad, joder, no me gusta conocerte y de verdad espero que sea la primera de tantas, si tú me lo permites. Gracias. Bienvenidos, como quieran.
Muchas gracias, mi querido Chelo. Gracias a todos ustedes peinando la noticia. Tu amigo y servidor, el Super Esme. Y allá atrás de las cámaras, el sujeto que se llama Leo Díaz Cortés, que me permite todo lo que le pido. Gracias a ti, Leo. Gracias a la gente del Esme. Gracias a la gente que está comprometida con mi amigo Chelo. Y por ahí nos vamos. Gracias a todos ustedes. Y gracias a Dios. El mundo lo mueve los obreros. Eso es verdad.